Una mujer escribió el testimonio de su vida y de la vida de su papá. Y ella decía que vivía muy bien, tenían una buena economía. Y empieza a describir que su papá era un hombre muy trabajador. Y era un hombre, perdón, que se me estaba haciendo aquí diseño. Era un hombre muy trabajador y muy diligente. Y comienza a decir que nunca le faltó nada. Tenía suficiente, tenía en abundancia y veía que su papá pues trabajaba y ella sabía que su papá era gerente de una fábrica, de una gran empresa y tenía un buen puesto en la empresa como gerente, pero vivían una vida estándar ahí. Y cuenta cómo ya más grande, ya teniendo arriba de los 25 años, un día descubrió que su papá era el dueño de la empresa. Y quedó atónita, porque era una mega empresa. Y entonces comienza a narrar cómo ella pudo aprender muchísimo de cómo su papá manejaba su vida, sus finanzas. Siendo el dueño de una empresa multimillonaria, vivía una vida buena, pero estándar. O sea, tenía un contentamiento. A tal grado que él mismo jamás le dijo a su familia que eran dueños. O sea, la esposa sabía, pero los hijos viviendo crecieron ni lo preguntaron, porque ellos decían, bueno, trabaja en esta empresa. Y cuenta cómo el papá, cómo comenzó a construir esta empresa y comenzó a hacer negocios y comenzó la industria. Y él, siendo creyente, siendo cristiano, siempre supo que Dios era el dueño de todo. Y entonces caminaba y cuenta el papá que él comenzó dando su 10% del diezmo, siendo fiel en todo lo que la Biblia indicaba en cuanto a manejar su vida, sus finanzas. Pero la empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y él vio que lo que empezaba a crecer era más de lo que él necesitaba. Y él, sabiendo que Dios era el dueño, o sea, llegó al grado que él empezó a dar el 10% y a vivir con el 90%. Pero la empresa creció tanto que él comenzó a dar el 90% y a vivir con su 10%, porque su 10% había crecido tanto. Pero esta hija cuenta la lección de vida que su papá le dio y ella no tiene ninguna duda de que Dios es el Señor, es el dueño de todo. Y este es el versículo que hemos estado aprendiendo, Salmo 24:1. Ya te lo sabes de memoria, ni te lo puse en la pantalla porque ya seguramente te lo sabes de memoria, ¿no? ¿Te acuerdas cómo va? Y a lo mejor no lo puedes decir al pie de la letra, pero este es el versículo que estamos memorizando en el mes. Dice, del Señor es. Ay, alguien está atento. Del Señor es, ¿sí? Y ya me lo pusieron ahí en la pantalla, te me adelantaste, hombre, yo quería probarlos acá. Del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan. Del Señor es. Y estamos aprendiendo un versículo al mes. ¿Te imaginas? Al final del año vamos a saber 12 versículos. Y a lo mejor tú dices, oye, pero eso es bien poco. Pues mira, es mejor que nada. ¿Sabes una de las disciplinas que puedes hacer para impactar tu carácter en tu vida? Memoriza la Biblia. Memoriza esos versículos claves que Dios te va mostrando. Y eso va a empezar a impactar el carácter en tu vida. Del Señor es. Y de eso estamos hablando. De que Él es el dueño y nosotros somos administradores. ¿Verdad que este hombre del que te cuento el testimonio vivió como administrador? En ningún momento se creyó dueño, sino que vivió con un fiel y buen administrador, porque hizo crecer aquello que Dios le había dado a una cosa increíble, pero siempre con una mentalidad no de dueño, sino de administrador. Y lo he dicho, si tú lo crees o no lo crees, Dios es el dueño de todo. Pero si lo entiendes y lo empiezas a vivir en tu vida y empiezas a ejercer tu vida de esta manera, en verdad cosas extraordinarias van a suceder. Y yo quiero que vayamos a un pasaje en la Biblia en donde nuestro Señor Jesucristo nos da una parábola acerca del administrador sabio. Está en Lucas capítulo 16. Si quieres ir abriendo tu Biblia ahí o prendiendo tu Biblia, si por alguna extraña razón no trajiste tu Biblia, no te preocupes, ahí te lo van a poner en la pantalla. Y voy a leer la Nueva Traducción, sí la tienes, ¿verdad? ¿Sí?
Perfecto. Voy a poner mis lentes. Jesucristo enseñó en parábolas. Gran parte de sus enseñanzas es a través de estas ilustraciones de la vida diaria que al dárnoslas nos enseñan muchísimo acerca de nuestro caminar y de los principios del reino de Dios. Y fíjate este dato interesante. Esta es una parábola que habla del administrador y habla acerca de finanzas. Mira qué dato interesante. 2/3 partes de las parábolas de Jesucristo tienen temas financieros. Qué interesante. No creo que a Jesucristo le preocupaba el dinero. Mira, a Jesucristo no le preocupaba el dinero. Sí, él multiplicaba los panes. Él no pero él sabía que el tema del dinero es algo que a nosotros nos preocupa, que a nosotros nos ocupa y que al hablar de eso nos puede dar una gran enseñanza que va a impactar otras áreas de nuestra vida. Entonces estamos aquí, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir analizando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este mensaje, esta palabra tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla y a sacarle todo el jugo, Señor, a sacar toda la riqueza que tú has puesto en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces comienza diciendo, Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos, esta parábola. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. El administrador, aquí estamos viendo, está manejando los negocios de este hombre rico. Eso es lo que hace un administrador. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Entonces el patrón se enteró que este era un mal administrador. Estaba haciendo mal uso de las riquezas de este hombre, de su negocio. Y entonces dijo, da cuentas, te voy a despedir. Y dice en el versículo 3, el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerza para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Qué tranza, ¿no? Es que bueno que este cuate, que el dueño, el hombre rico se enteró. Pero estamos viendo aquí que este administrador, antes de salir, empieza aquí a hacer algún movimiento muy interesante. Muy tranza, ¿no? O sea, tú puedes decir, ¿cómo le dirías a este administrador, no? Méndigo, infeliz, ¿qué está haciendo este cuate? Versículo 7, le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo, respondió, toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. Obviamente estaba quedando bien con aquellos deudores de su patrón. Y mira, lo impactante de la parábola está en el versículo 8, porque dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Porque, o sea, ya que lo iban pues bien aguzado, ¿no? Tranza como él solo, pero bien astuto. Y entonces, esta es la enseñanza de la parábola. Y Jesucristo dice, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Está haciendo aquí Jesucristo una comparación de los hijos de este mundo que se rigen con los principios de este mundo y los hijos que han recibido la luz. Tú y yo, Jesucristo es la luz, tú y yo hemos recibido la luz, somos hijos de luz, somos cristianos. Y lo que está diciendo es que estos son más astutos que nosotros. Versículo 9, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Y continúa Jesucristo en esta misma idea después de la parábola
con estos versículos a continuación, estos 4 otros versículos, y puedes ver los principios que está sacando. Dice el versículo 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestas en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Versículo 11, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si son fieles con las cosas de otras personas, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir al Dios y al dinero. Entonces vamos a ir desglosando esto un poquito. De principio te puede chocar la parábola porque dices, parecería que Jesucristo está elogiando al tranza. En cierta forma, sí. O sea, no está diciendo, sean tranzas, por favor, hijos míos. No. Lo que está diciendo es, este cuate es astuto, ha sido astuto. Y eso vamos a hablar un poquito, pero vamos a sacar una enseñanza para nosotros. Nosotros somos sabios o debemos ser administradores sabios, astutos en el sistema que operamos. Vamos a ir poco a poco. Primero, tomando esta parábola. El administrador lo que nos dice es que no es dueño de nada. Tú y yo somos administradores y no somos dueños de nada. Y tenemos que partir de esto. Pero el administrador está a cargo de todo. Tú estás a cargo de tu vida. No es decir, pues yo no soy dueño de nada en mi vida y entonces pues no voy a hacer nada, no soy responsable. No, tú eres responsable. Estás a cargo de todo. Todo es de Dios y tú y yo estamos a cargo de lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, la gente que está a nuestro cuidado, nuestros dones, talentos, nuestros recursos. Y estamos a cargo y tenemos que ser buenos administradores. El administrador, otro principio que vemos, es llamado a dar cuentas. El administrador siempre va a ser llamado a dar cuentas. ¿Te imaginas un negocio en donde tenga un administrador y nunca le pidan cuentas? Pues no funciona así. Siempre el administrador va a dar cuentas. Pero aquí está la clave de esta parábola. El administrador es evaluado por su sabiduría de acuerdo al sistema en el que opera. Hay 2 opciones para un administrador aquí en el mundo para operar. Hay 2 opciones. Y de acuerdo a la sabiduría, lo astuto que sea para operar en estos 2 sistemas, es que se le va a decir si es astuto o sabio o no. Entonces vamos a ver estos 2 sistemas. El primer sistema es el sistema del mundo. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? El sistema del mundo. Vamos a ponerlo acá. El mundo. El sistema del mundo, ¿qué es lo que nos dice? El sistema del mundo, básicamente lo que dice, me falta mi plumón rojo, alguien me lo quitó. Pero bueno, el sistema del mundo lo que dice, ¿qué es lo que dice en cuanto a las finanzas? ¿Cuál sería la máxima? Yo lo pondría así: el que no tranza, no avanza. ¿Te lo sabes bien? O sea, hay varios administradores de ese sistema aquí. Qué bueno que viniste a esta plática, ¿no? ¿Verdad que hemos crecido desde chiquitos con esa frase? El que no tranza. Y a lo mejor vemos a alguien, pues es que el que no tranza no avanza. O sea, ¿sabes qué? Eso es cierto en este sistema. El mundo se rige de esa manera. Si tú no le cortas una parte de lo que no es tuyo, o sea, como el administrador estaba haciendo para llevarlo a su canasta, y lo haces, el que no tranza no avanza. O sea, es decir, avanza a pesar de que infrinjas tu conciencia, principios morales, lo que digan otras gentes, no te importe nada, tú para tu molino. Es lo que dice este sistema, el sistema del mundo. Ahora, hay otro sistema, el sistema del reino de Dios, que lo vamos a poner para acá. El sistema del reino de Dios es diferente. El sistema del reino de Dios, ponerle el reino. Y el sistema del reino de Dios, lo que dice a diferencia del sistema del mundo es: da y se te dará. Ese no me lo conocen tan bien. ¿Sí?
El de transar de no tardaron. Ese de dar como que dudaron un poquito. Qué bueno que estás aquí. Da y se te dará. ¿Sí ves la diferencia? O sea, el sistema dice, tú tienes algo, dalo, ¿sí? Y se te va a añadir a ti. Se te va a dar. Tú da y Dios va a tener cuidado de ti. Esto es lo que dice este sistema. Entonces, Jesucristo en la parábola, o sea, sí está diciendo, este administrador tranza es astuto, porque está operando astutamente de acuerdo al sistema del mundo. Y hace la comparación, nosotros que deberíamos estar en este sistema del reino, porque hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, porque hemos hecho hijos herederos y vivimos en el reino de Dios, tú y yo debemos de estar operando aquí. Pero Jesucristo lo que dice es que nosotros que estamos operando aquí, no somos tan astutos como los que están operando allá, porque no le estamos sacando todo el provecho al sistema en el que vivimos. Entonces, esto es, un buen administrador es el que vive consistentemente con el sistema en que opera. Dilo conmigo, consistentemente esta palabra. Consistentemente. El que está aquí, tranza para avanzar, ¿sí? Aunque va a tener muy mal futuro, aunque sus consecuencias van a ser malas, aunque va a cosechar todo lo malo que está sembrando, el que vive aquí y tranza para avanzar está siendo consistente, un ladrón santo, o sea, un vil, pero un consistente. Lo que está diciendo es que tú y yo tenemos que vivir, que vivimos en este reino, tenemos que ser consistentes con los principios de este reino. Y eso, hermano cristiano, mucho a veces es nuestro problema. Porque a veces nosotros decimos, no es que yo soy más astuto. Yo tengo un pie en este y otro pie en este. Yo les gano a todos, ¿no? Y entonces un poquito por aquí y otro poquito por allá. Hasta el baile sale así, ¿no? Y o sea, me voy un ratito acá y vengo el domingo y estoy acá y estoy siendo consistente. Pero de lunes a viernes corro para acá, ¿no? Y entonces soy consistente con este sistema. Pues no está siendo consistente con ninguno. Estar en medio es lo peor. Digo, es bastante malo estar en este. No te lo recomiendo, pero tú tienes que tomar tu decisión. Yo te quiero hablar acerca de ser consistente en el reino de Dios en cuanto a la manera en que tú administras tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿eres astuto? ¿Eres astuto o no eres astuto? Jesucristo dice en Lucas 18:8, los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Tú y yo hemos recibido la luz, es Jesucristo en nosotros. Y Jesucristo aquí nos está exhortando y nos está diciendo, sean astutos, sáquenle todo el provecho al sistema del reino. Esto es lo que Jesucristo nos está diciendo. El mundo hace trabajar su sistema a todo lo que da, pero los hijos de Dios han fallado en maximizar la dinámica y el poder del reino en el que viven. Necesitamos maximizar, necesitamos llevar a todo su potencial. Y ahorita quiero enfocarme más a la cuestión financiera, porque habla mucho, nos enseña mucho cómo manejamos nuestras finanzas para otras áreas. Pero en este sistema del reino hay muchas otras cosas que hemos fallado en maximizar, como la lectura de la palabra, como la oración, como el congregarnos. Todo eso son principios del reino para nuestro beneficio. Déjame dar el ejemplo de la oración. No le hemos sacado todo el provecho. ¿Tú cómo resuelves tus asuntos? ¿Con contactos? ¿Con influencias? ¿Con telefonazos? ¿O resuelves tus asuntos poniéndote de rodilla en oración? ¿Verdad que nos vamos más para allá? No hemos sacado todo el potencial. Y no tiene nada de malo tener relaciones y echar telefonazos, pero comienza todo con oración. Había un hombre que le dijeron, tu hijo se cayó un pozo y entonces es urgente, y este hombre inmediatamente lo que hizo fue hincarse y orar. Y el otro decía, es urgente, dice. Entonces este hombre dijo, por eso. Y oró y su hijo se salvó. Por eso, saquémosle todo el potencial. Entonces, vamos a ver cómo hacer funcionar
todo este sistema. Si tú vienes por consejos de cómo hacer funcionar este sistema, este no es el lugar, ¿sí? Pero este es el lugar para hacer funcionar el sistema del reino de Dios, estando aquí. Entonces, esta es la pregunta: ¿cómo hacer funcionar el sistema financiero del reino? Y vamos a ver algunos puntos importantes. Primero, Dios no está peleado con el dinero y con las riquezas. Este es el primer punto a analizarlo. Porque muchas veces pensamos que malinterpretamos o nos han enseñado mal que Dios está peleado con las riquezas, que la única manera de vivir en el reino de Dios es en extrema pobreza. Y hay algunos pasajes bíblicos que nos pueden confundir, porque de repente dices, no, Jesucristo vino por los pobres. Sí, pero los pobres de espíritu. Pero Él también vino por los ricos que tienen y por los que no tienen y por los que tendrán y por los que ya no tendrán. Pero Dios no está peleado con las riquezas. ¿Verdad que tenemos este pensamiento? O sea, si eres rico, ¿sí? O sea, la manera más fácil de entrar al reino, al cielo, es siendo pobre. O sea, sí, la Biblia habla de un estorbo para aquel que ama las riquezas. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Pero Dios no está peleado con las riquezas. Fíjate, analizando la vida de nuestro Señor Jesucristo, y déjame sacarte algunas observaciones que yo veo. Esto es mi interpretación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces podemos decir, porque tú y yo somos seguidores de Jesucristo. Y a veces podemos tener una idea de que Jesucristo era el pobre de los pobres. Y yo no veo eso en la Biblia. Jesucristo, cuando fue a Nazaret, dice que era conocido como el carpintero. O sea, era alguien que trabajaba y tenía un negocio exitoso. No era conocido como el mendigo del pueblo. No, claro que no. Dice, ¿no es este Jesús el carpintero? Jesús trabajó 33 años, bueno, de aquí a que José se lo dejó ahí la carpintería, pero Él trabajaba en la carpintería. Y Él tenía un negocio y era un negocio exitoso. En ningún momento dice, no, pues este es el carpintero irresponsable. O este es el que no daba buenos resultados. Este es el que se me cayó la puerta porque Él me dice, no es este el carpintero. Era un buen carpintero. Y tenía un buen negocio. Y ese negocio le daba utilidades. Es interesante porque podemos ver cómo Jesucristo caminó en su vida pública. Mi interpretación es que al caminar en su vida pública, Él usó esos recursos que Él tenía. Fíjate qué interesante, entre los 12 tenían un tesorero. Pues ¿para qué tener un tesorero si no tienen nada, no? Pero tenían tesorero. Jesucristo pagaba sus impuestos y en ocasiones lo hacía de manera milagrosa, pero Él era fiel para pagar sus impuestos. O sea, Jesucristo era un buen administrador y aunque Él podía multiplicar los panes, no vemos que después de la multiplicación dice, recójanme lo que sobró. Tú dices, no, pues si fue multiplicado, ya deja que se pudra lo que sobró. No era un buen administrador. Y entonces es muy interesante, la última cena sucedió en el aposento alto y ahí estaban todos comiendo, los discípulos, la Pascua ¿y quién pagó por todo eso? O sea, pudo haber ido a pescar otro pez y sacar ahí el dinero Jesucristo, pero yo creo que Jesucristo tenía sus finanzas. O sea, obviamente no vivía ostentosamente y Él daba todo para otros. Y algo increíble, o sea, yo creo que Jesucristo cuando fue a la cruz en verdad ya no tenía nada, pero no era pobre porque nunca le faltó nada, ¿entiendes? Así tú y yo tenemos que ir a la muerte, ¿no? Habiendo distribuido, o sea, es horrible que encontrar un rico en el cementerio, ¿sí? Mejor haber distribuido toda nuestra riqueza. Y Jesucristo distribuyó todo lo que tenía, pero Él no era pobre. Entonces, Dios no está peleado con el dinero y las riquezas. Y muchos de ustedes ya dijeron, ay, ya me empezó a gustar este sistema, ¿no? Porque pensaban, no, es que yo vivo acá porque venir acá no, Él no está peleado con el dinero y las riquezas. Pero el segundo punto es que tenemos que saber que el dinero es amoral. Y cómo lo manejamos determinará su impacto en nuestras vidas. No tenemos ese pensamiento de que el dinero los echó a perder, ¿sí? Recibieron esa gran herencia, uy no, ya se amolaron. ¿Sí o no? ¿Verdad que decimos eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
le estamos dando un poder al dinero que no lo tiene. Le estamos dando un carácter al dinero que no lo tiene. Si esa gente que recibe gran dinero se echa a perder, no es por el dinero, es por su mal carácter, por su mala enseñanza, porque se creen dueños y no administradores, porque nadie les ha enseñado. Pero no es por el dinero es amoral. El problema está en cómo lo manejamos. Eso va a determinar el impacto en nuestras vidas. Familia, si tú no sabes manejar, el dinero no tiene la culpa, pero si tú no sabes manejar el dinero de acuerdo a los principios del reino, ¿sí?, te puede echar a perder 100 pesos o 1,000,000 de pesos o 20 billones de pesos. Pero si tú sabes que el dinero es amoral y tú sabes vivir de acuerdo a los principios del reino, ni 100, ni 1,000,000, ni lo que quieras ponerle de sumas de 0, 0, 0, 0, ahí te va a echar a perder. Porque el dinero es amoral. La culpa no lo tiene el dinero. La culpa la tiene la manera en que nos relacionamos con el dinero, que es el tercer punto. Necesitamos hacer la diferencia entre tener dinero y amar el dinero. Este es el verdadero problema. El sistema del mundo ama el dinero. El sistema del reino tiene dinero, pero no ama el dinero. La Biblia dice, principio de todos los males es el amor al dinero. Este es el problema. Te hago una pregunta. ¿Estás teniendo un romance con el dinero? ¿Cómo la contestarías? Te voy a hacer algunas preguntas para ver si sí tienes este romance con el dinero o no, si estás amando al dinero. Te voy a preguntar, tú ve contestando ahí en calladito, ¿sale? Y te vas a ir evaluando. ¿Qué es lo que consideras tu tesoro? Mi esposa, es buena contestación. Bien, bien, ¿sí? Pero si empiezas a decir, mi cuenta en el banco, mi casa, si le pusiste posesiones a la respuesta, tienes un romance. Cuando se trata de tener que dar a otros, no necesariamente lo que te sobra, sino lo que implicaría dar de lo que es para ti, ¿te cuesta mucho? O sea, quieres dar y de repente te vienen, un conflicto acá atrás en la cartera, ¿no? Y otro conflicto acá atrás en la articulación húmero-radial. ¿Sí? Dice, no, yo puedo dar aún de lo que yo tenía para mi día y no me sucede. Ok, pero sí, tienes un romance con el dinero. ¿Qué es lo que más te dolería que te robaran o perdieras? Todos menos el Corvette, ¿no? Que se lleven todos menos el Corvette. ¿Qué te dolería? ¿Sí? ¿Por qué temes? Órale. ¿Por qué estás dando la vida? Y la vida hablo acerca de largas horas de desvelo, de descuidar tus prioridades para atender eso. ¿Para qué estás dando tu vida? ¿Será algo material? ¿Qué es lo que te provoca pelearte hasta romper tu relación familiar y amistades? Pregúntate, ¿qué es lo que causa los problemas familiares en las familias? ¿Verdad que es el dinero? Porque están teniendo un romance con el dinero. Y entonces ahí viene el conflicto. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, justificándote a ti mismo? Y dices, no, pero es que, pero estás más viviendo en este sistema, ¿no? Transando para avanzar. ¿Por qué? Porque tienes un romance con el dinero. Ahora hay una buena noticia. Hay un antídoto. Si te detectaste que a lo mejor tienes un romance perdido, ¿no? A lo mejor dices así como que estamos ya coqueteando, pero hay un antídoto. ¿Sabes cuál es el antídoto para no amar el dinero? Es dar. Es el antídoto. Cuando tú empiezas a dar y te empieza a doler, pero tú continúas dando, ¿sí? Ese es el antídoto. Porque dices, yo estoy dando aquello que no me pertenece, lo estoy dando con alegría. Entonces, haz la diferencia entre tener dinero y amar al dinero. Siguiente punto, camina en confianza en el área financiera.
Camina en confianza. Cantidad de veces Jesucristo dice, no tengan esa preocupación, no se afanen. No los pajarillos tienen para comer, no son mayores ustedes que ellos. Y necesitamos tener esa confianza. Y es lo que dice este principio. Tú da y confía que Dios te tiene en las manos. Ten esa seguridad. La Biblia dice en toda su sabiduría que no ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y necesitamos estar en esa confianza, en esa área. Pero necesitamos estar viviendo acá. ¿Por qué hace este sistema lo que hace con el dinero? Porque pone su confianza en el dinero, no en Dios. ¿Por qué nosotros podemos hacer lo que hacemos en este sistema? Porque nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza está en Dios. El principio del diezmo, déjame platicarte un poquito acerca del principio del diezmo. Entiende que el principio del diezmo opera aquí. Si tú le platicas del diezmo a alguien que tiene un pensamiento del mundo, te dice, estás loco. Claro, para los que viven en este sistema, cuando les hablas del diezmo, está loco. O sea, si es retener y tú me estás hablando de dar un 10%, estás loco. Sí, para este sistema es una locura. Pero para este sistema tiene toda la lógica, tiene todo el sentido. El principio del diezmo que Dios nos enseña a través de la palabra, y traje mis elotitos de la semana pasada, es que cuando tú tienes una cosecha, llámale un sueldo, llámale una venta, llámale de la manera en que tú hagas tus ingresos, ¿no? Y entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces tienes tu 100%. Y lo que dice la Biblia, o sea, todo le pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. Tú y yo somos administradores. Pero nos enseña la Biblia a ser buenos administradores. Y partimos nuestra administración, comenzamos nuestra administración de este 100%, de estos 10 elotes, mazorcas, que son elotes. Tomando, acuérdate que seleccionamos la mejor siembra, ¿no? Tomando ese primer 10%, hay 10, entonces yo tomo uno, y ese primer 10% yo lo rindo a Dios, y se lo doy a Dios. Ese es el diezmo, yo lo estoy otorgando, y entonces yo continúo administrando el 90% que yo tengo en mi responsabilidad. Todo es de Dios, pero yo voy a seguir administrando este 90%. La diferencia es que este 90%, le voy a echar la mesa para acá, está en este sistema, tiene la bendición de Dios. Y entonces cosas increíbles van a empezar a funcionar. A lo mejor tú dices, no, yo no quiero, yo quiero tener mis 10 y llevarlos, pero estarías en este sistema. Y sí tienes tus 10, eso no te queda, pero vas a empezar a administrar estos 10, pero no tienes la sabiduría de parte de Dios, no tienes la bendición de parte de Dios. Yo prefiero sacarle todo el provecho al sistema del reino, dar mi diezmo, y entonces, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a disfrutar este 90%. Vas a hacer buen uso de él. Te va a alegrar. No te va a causar pleitos. Va a ser de bendición para ti y para tu familia. Tú dices, no tiene sentido. Estás pensando así. Pero yo te digo, pruébalo, porque la Biblia dice, pruébalo. Pero para probarlo necesitas estar en este sistema. Y comienza a probarlo. Y entonces vamos a caminar en confianza en el área financiera. Claro que el mundo dice, no tiene sentido, ¿cómo puedes dar tu 10% y te sigue alcanzando? Porque yo vivo en este principio, en este reino, y doy ese 10% y Dios bendice el 90% de una manera increíble. Si no lo crees, ¿sabes qué te digo? Pruébalo. ¿Qué tienes de perder? ¿Y qué sucede si encuentras la bendición de Dios? Si encuentras un principio que tú puedes empezar a astutamente aprovechar para tu vida y para tus generaciones. Yo me congratulo cuando yo veo a mis hijos diezmando, porque a mí no me enseñaron el diezmo de chico, pero yo veo a mis hijos desde pequeño diezmando cuando les llega algún ingreso. Digo, wow. No solamente yo estoy disfrutando, ahora estoy viendo que mis hijos están comenzando en este principio. Entonces, camina en confianza en el área financiero. Y lo siguiente es, camina honestamente en lo poco. Camina honestamente en lo poco.
¿Sabes qué es lo poco? Lo que tienes ahorita. Eso es lo poco. Tenemos un conflicto, un paradigma. El paradigma es pensar que necesitamos más para entonces comenzar a usar, a ejercer, a aprovechar los principios del reino. Y yo he estado también ahí. No, ahora que me suban el sueldo, lo intento. Comienzo, confío, doy. Pero con lo que tienes, ese es el principio. Camina honestamente en lo poco. Lucas 16:10, Jesucristo dijo: el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sé fiel en lo poco. Con lo que tienes. No necesitas más para empezar a ser astuto, a ser sabio en este sistema. Claro que te vienen pensamientos, pero quizá es estando acá, porque dices que no tienes, no te alcanza, no es suficiente. Pues la Biblia dice, con lo muy poco, comienza con lo muy poco. ¿Y qué puede suceder? Pues puede ir creciendo, como este testimonio de este hombre que te dije. Él comenzó diezmando el 10 y quedándose con el 90% para administrarlo, y Dios lo fue enriqueciendo hasta que daba el 90 y con el 10% le alcanzaba. ¡Qué increíble! Pero él comenzó con lo poco. Él no nació así, él comenzó con lo poco. Y tienes que comenzar con lo que tienes ahorita. Con eso, comienza a confiar. Comienza a tener la confianza en Dios. Ponlo a prueba. Había un hombre, una familia, cuando llevábamos mi esposa y yo las reuniones de hogar. Y teníamos las reuniones de hogar los días viernes. En ese entonces nada más los días viernes teníamos reuniones de hogar. Ahora tenemos reunión de hogar toda la semana. Pero como era el viernes en la noche, este hombre tenía un negocio de comida, vendía comida, sí, directamente a la calle. Y él decía, es que el 40% de mi venta sucede el viernes en la noche. Y entonces, aunque quería ir a una reunión de hogar, porque su casa y su familia iba, él decía, me es imposible. Pero él de repente le hizo una oración con Dios y le dijo, Dios, yo quiero ir a la reunión de hogar, pero tú sabes el negocio y demás. Pero le dijo, si yo logro vender durante la semana esa cantidad que yo vendo el viernes en la noche, cierro el negocio y me voy a la reunión de hogar. Y entonces, ¿qué crees que sucedió? En la semana empezó a vender normal, pero el viernes en la mañana, comenta este hombre que empezó una venta que jamás en toda la historia del negocio había tenido, algo impresionante. Y entonces pues estaba feliz. ¿Quién no está feliz de vender, verdad que sí? Y entonces estaba feliz vendiendo. Y de repente llegó la hora de la reunión de hogar. Y vino este pensamiento. Si así vendí en la mañana, ¿te imaginas lo que voy a vender en la noche? Pero dice que le vino algo, un temblor, y se acordó de la promesa que le hizo a Dios. Y este hombre cerró su negocio y se fue a la reunión de hogar. Y desde entonces fue fiel en eso, porque Dios fue fiel. ¿Verdad que fue un buen administrador sabio? Que puso a prueba y le sacó todo el provecho. Pero este hombre fue fiel en lo poco. Y tú y yo tenemos que ser fieles en lo que tenemos ahorita. Y estoy dando el ejemplo de lo financiero, que es un buen paso, pero en todas las áreas de nuestra vida. Y esta es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿En cuál sistema decides operar? Tú tienes la decisión. No te voy a decir en cuál sistema has estado operando. Esa no la vamos a sacar ahorita. Pero ¿en cuál sistema decides operar? Jesucristo nos dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Acuérdate, no hay nada de malo de tener dinero. Dios no está peleado con el dinero es amoral. Pero si tú tienes un romance con las riquezas, no vas a poder servir a las riquezas y al Dios al mismo tiempo. Quizá te sientes que estás así y tienes que tomar una decisión. ¿Es una decisión de fe? Claro que es una decisión de fe. Este es el reino de Dios, no caminamos por vista, caminamos por fe. Claro que es una decisión de fe. Pero, ¿y si le sacamos todo el provecho? ¿Será que lo que nos falta es porque Dios no quiere bendecirnos o nosotros no estamos tomando provecho de lo que Dios ya nos ha dado? ¿En cuál sistema decides operar? Mira lo que dice Colosenses 1:13.
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo con los principios de allá? Si hemos sido librados, saquémosle todo el provecho. Demos nuestros diezmos, demos alegremente a otros. Hinquémonos en oración para pelear todas y cada una de nuestras batallas. Lee la Biblia, es tu herencia. Ahí está el consejo para tu matrimonio, para tu paternidad, para tus negocios, para tus relaciones. En todo lo que Dios, los principios que estudiamos aquí. Pero esto es, no es lo que sabes, es lo que practiques. Puedes tener tu mente llena de información. Tú dices, claro, sí lo sé. Pero la pregunta no es si lo sabes o no. La pregunta es, ¿lo estás practicando? Eso es lo que hace la diferencia. El apóstol Santiago dijo, aún los demonios creen y tiemblan. Diciendo, tenemos que poner en práctica, poner por obra esto que nosotros creemos, que entendemos, que hemos recibido esta información y ahora ponerla en práctica. Este es el reto que necesitas tomar. Decidir por el reino de Dios y ponerlo en práctica por fe. Comenzar a administrar de acuerdo a los principios del reino. Comenzar a sembrar sin desmayar buena semilla. Comenzar a operar en todo lo que Dios nos dice. Él dice, pidan y yo les daré. Pues hay que pedir, hay que orar, hay que interceder. Él dice, estudien la palabra porque aquí hay vida para ustedes. Pues necesitamos ir y estudiar la palabra. Den generosamente y se les va a regresar también. Concluyo con esta frase. Si funcionas en el sistema de Dios, estarás adentro de sus promesas de gracia, provisión y protección. Pero tienes que operar acá. No quiere decir que estando aquí no vayas a tener sufrimiento. No, la Biblia dice que vamos a tener sufrimiento, oposición, dificultades. No indicamos la cantidad de fe en este sistema por la cantidad de dinero que tenemos. No es así. En este sistema nuestro éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y tú puedes ser un gran empresario que estás en el centro de la voluntad de Dios. O tú puedes ser un misionero en la China que llegas a estar encarcelado, pero estás en el centro de la voluntad de Dios. Y los dos pueden recibir una buena bienvenida en el reino de Dios. Pero está adentro de su promesa de gracia, provisión y protección. Cierra tus ojos un momento. ¿En cuál sistema estás? No te estoy preguntando cuál sistema conoces. ¿En cuál sistema estás viviendo? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? En el mundo. Y yo quiero hacer una oración. Todos hemos hecho una oración de fe porque la entrada al reino es a través de Jesucristo. Él es la verdad, la vida. Él es el camino al Padre. Y comienza tomando una decisión por Cristo, por nuestro Salvador, por el Hijo de Dios, por el amor del Padre hecho carne. Y si tú nunca has tomado una decisión personal por Jesucristo, quizás has crecido en una casa creyente, pero tú no particularmente nunca has hecho una decisión individual para decir, Jesucristo, sé tú hoy mi Rey, yo creo en ti, yo creo en tu vida santa, yo creo en tu muerte para el perdón de mis pecados y yo creo en tu resurrección poderosa. Hoy es el día de hacer una declaración de fe. Y así con tus ojos cerrados, si tú dices, yo hoy quiero hacer una oración de fe para decidir por Cristo y así entrar en el reino de Dios, indícamelo levantando tu mano. Yo veo tu mano levantadas, muchas manos levantadas. Y esta oración ya la hemos hecho muchos, pero cada domingo damos la oportunidad para hacer esta oración de fe. Si quieres, baja tu mano y repite conmigo, déjame guiarte en esta oración.
Diríjasela al Padre en los cielos y dile: papá Dios, yo te quiero pedir perdón porque he vivido lejos de ti, en mi propia sabiduría. Señor, perdóname por cómo he caminado, por mi pecado y mi rebelión. Te pido perdón. Y Jesucristo, yo hoy declaro que creo en ti, que creo que eres el Hijo de Dios y que has muerto por mis pecados. Y yo hoy creo que puedes limpiarme. Y te invito a que habites en mi corazón, que seas el Rey de mi vida, el Señor de mi caminar. Amén. Es una oración sencilla, pero este es el comienzo para vivir acá. Pero yo quiero hacer otra oración, porque si quizá tú sabes que Jesús es tu Señor, pero reconoces que no has estado siendo astuto, sabio, para vivir como un administrador en el sistema del reino de Dios. Cierra tus ojos y haz una oración con Dios. Y es pedirle perdón a Él. Señor, te pedimos perdón porque hemos menospreciado lo que tú nos has dado, porque hemos dudado de tu cuidado. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por, aún siendo hijos tuyos, haber caminado en un sistema que aún es ajeno al tuyo. Hoy decidimos caminar, operar, vivir, creer, alegrarnos de acuerdo a los principios del reino de Dios, de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, y oramos y te decimos que se haga tu voluntad, así como en el cielo, ahora en mi vida, en mi corazón, en mi caminar, en mi administración, en mi familia, en mi operar. Señor, y te doy gracias por todas y cada una de las bendiciones. Te doy gracias porque eres paciente conmigo. Y te doy gracias por esa sabiduría que has puesto y estás poniendo hoy y en adelante en mis decisiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, hoy hablamos de finanzas. Hablar de finanzas tiene su parte espiritual. Jesucristo hablaba muchísimo de finanzas. Si tú y yo logramos mover nuestras finanzas, muchas otras cosas van a ir. Y es por eso que cada domingo nosotros hacemos esta oración y hacemos este tiempo para dar nuestros diezmos, que vamos a hacer ahorita. Porque es algo que honra a Dios. Es algo que trae una bendición a la iglesia local, claro que sí. Y es algo que dirige, alinea nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro caminar. Y lo hacemos, pero necesitamos ser fieles. Caminarlo con fe y alegres al hacerlo. No por obligación ni por necesidad, sino porque estamos alegres de tener la bendición, el privilegio de poderle dar a Dios lo que es suyo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta familia de fe a la que pertenecemos, en la que damos nuestros diezmos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Y te lo decimos prácticamente al dar nuestros diezmos. Recíbelos, úsalos, multiplícalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.